Chicos, buenos días, ¿cómo están? Vamos a esperar unos segunditos a ver si alguien más se conecta para empezar la clase. Creo que la profesora Ángela les contó que las personas que no ingresen con su nombre van a ser sacadas de las salas para evitar inconvenientes. ¿Listo? Les recuerdo que tienen plazo hasta las 9:30 para enviar este trabajo. ¿Por qué, chicos? Tienen una hora para estar realizando el trabajo escrito y luego media hora de explicación. Entonces, me imagino que ya tienen un poquito adelantado el trabajo que deben entregar el día de hoy. Bueno, les pido mucha puntualidad. Ya esperemos que ya están ingresando los demás. Esperemos a ver, un minuto más. Bueno, chicos, vamos a empezar. El tema de hoy es, vamos a seguir con el autor de David Hume, pero vamos a hablar sobre la ética y la moralidad frente al pensamiento de él. ¿Listo? Entonces, primero, antes de iniciar, quisiera saber ustedes George, ¿por qué qué está, es sobre la ética, señor, George, ¿por qué está acá? porque seguramente no ingresó a la otra clase. Entonces, chicos, ¿qué entienden ustedes por ética? Alguien, por favor, hable. ¿Qué es la ética? Sin buscar en internet, ¿no? Lo que ustedes creen que es. Hablen, me va a tocar poner puntos de participación. Yo creo que es Que algo define que el bien nos, y el mal. Define el bien y el mal. No sé. Natalia habla. Lo correcto, yo creo que es algo que nos ayuda a saber diferenciar entre lo bueno y lo malo y sobre todo lo que nos ayuda a evitar hacer cosas como feas o O no sé, malas. algo así. pues yo digo que es el Vendría, comportamiento de las personas, ¿no? El comportamiento. vendría siendo algo moral sobre el comportamiento y el Bueno, entonces, comportamiento humano, ¿sí? Samuel tocó un punto muy clave, que entonces, ¿qué es la moral? Si la ética son todos los, digamos, lo que nos dice que está bien y que está mal, entonces, ¿qué es la moralidad? ¿Qué es la moralidad o la moral? Es como muy parecido, ¿no? La pregunta sería, ¿qué los diferencia? A ver, exacto, Natalia. La ética es el estudio de la moral y los valores, ¿sí? Ahí nunca se habla de principios de bien y de mal, ni que está bien ni que está mal. En la moralidad sí se habla de todos los principios y todas esas concepciones que nos dicen que está bien y que está mal, ¿cierto? Nosotros tenemos una moral universal, es decir, que todo a nivel mundial o todos pensamos de que está mal. Por ejemplo, para la mayoría de nosotros o para casi toda la población humana está mal comer carne humana. Eso sería un principio universal, pero hay principios que son propios de nosotros. ¿Ustedes cómo aprenden o cómo adquieren esos principios morales? ¿Cómo ustedes creen que los adquieren? Por Hable medio de experiencia. experiencia, muy bien. ¿Por qué más los aprendemos? Por lo que nos inculcan desde pequeños. Porque, exacto, muy importante, Natalia. Em, Desde pequeños nos están inculcando a nosotros unos principios y unos valores. ¿Y cómo se hacen eso? A través de la escuela, a través de la misma sociedad y a través del
del mismo, de nuestros padres, ¿cierto? Tenemos unos principios como tal. Ustedes, aunque no lo crean, queda muy marcado el hecho de que ustedes están en un colegio cristiano. Ustedes no piensan de la misma forma o no tienen los mismos principios morales que tienen los del marroquí. ¿Por qué? Porque algo se les debe quedar. Algo se les debe quedar de todo lo que les están diciendo. Y en el colegio hay unos principios morales muy marcados como tal. Ustedes escuchan hablar a ustedes y a otra persona que no esté estudiando en el colegio, se ve muy marcado eso. Y ustedes hagan la comparación, hagan un ejercicio de hablar un tema, digamos, como el aborto o... Señor, ¿ustedes cómo aprenden o cómo adquieren esos principios? Alguien, por favor, que cierre el micrófono porque estoy rebotando, está rebotando el sonido y suena como un eco. Entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Esos principios y esa moralidad se va aprendiendo, sí, a través de la experiencia y a través de nuestra, digamos, el ejemplo también es una forma de adquirir principios morales, ¿listo? Entonces, cada uno tiene sus principios morales, cada uno tiene una concepción diferente frente al bien y el mal porque se ha ido trabajando a través de eso. Pero, como les digo, hay unos principios morales que son universales. ¿Qué quiere decir eso? Que existen en todo lado y que en la mayoría de los casos se cumplen, ¿sí? Es muy raro eso. Bueno, entonces les voy a compartir pantalla para que puedan ver lo que los temas que vamos a ver hoy. Les pido por favor que tomen apuntes. Yo no les voy a, digamos, tienen que estar pendientes de esto. Voy a grabar la clase porque hay chicos que tienen problemas con internet. Bueno. ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hoy vamos a ver la filosofía de Hobbes y la ética del sentimiento moral. ¿Por qué la ética del sentimiento moral? Él nos habla de que esa moralidad no la adquirimos o que no la sentimos a través de de la razón, porque entonces la razón es la que nos dice a nosotros que está bien y que está mal. Para David Hume no es así, sino es a través de los sentimientos. Y es llevada a través de ¿qué? De la pasión. No la pasión sexual, no, sino de la pasión que tenemos frente a las cosas. ¿Qué nos hace llevar a nosotros esa decisión, ¿cierto? ¿Qué nos impulsa a nosotros llevar esa pasión? Entonces, digamos, el jugar fútbol. ¿Qué nos motiva a nosotros a jugar fútbol? Esa sería la pasión que está hablando David Hume, la que nos impulsa a realizar las cosas y esos sentimientos, esos los que nos van a decir a nosotros qué está bien y qué está mal. Obviamente es muy criticado como tal y pregunta, ¿ya se ve la pantalla? Díganme Sí. si... Ah, bueno, listo. Señora. David Hume es muy criticado sobre todo por Kant porque va a decir, usted no puede dejarse llevar por los sentimientos siempre, sino siempre debe ser determinado por la razón, porque los sentimientos nos van a llevar a cometer muchos errores, ¿cierto? Entonces, vamos a empezar. Primero, él se opone a todos los sistemas éticos tradicionales como tal. ¿Por qué? Porque acuérdense que este es un señor empirista, no va en contra de todo el razonamiento como tal. Y es que siempre se había tomado antes una concepción de que nosotros vivimos o tenemos la concepción del bien y el mal a través de la razón. Pero él nos dice, no, cada uno de nosotros ve lo bueno y lo malo de una forma diferente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todos tenemos de una forma, de unos sentimientos diferentes. Y ahorita lo que estábamos diciendo, lo podemos comparar con nuestra realidad y es que todos tenemos experiencias diferentes, todos tenemos formaciones diferentes, venimos de familias diferentes y está muy marcada en los principios morales. Ustedes dicen, no, eso no pasa, pero sí, chicos, sí pasa que la concepción del bien y el mal va a ser afectada por las experiencias que tengamos y sobre todo por la educación que tengamos. Eso también lo dice David Hume y ya lo vamos a retomar ahorita. Muy importante, él nos dice que cada persona es libre de, digamos, de sentir y de tener su propia concepción del bien y del mal. Y ahí es donde va a ser criticado él, porque va a decir, todas las personas no tienen que tener la misma concepción del bien y del mal, porque digamos, para mí puede ser bien asesinar niños, ¿cierto? Pero la verdad, la ética universal y la moral universal va a decir, espérese, profesora, está mal matar niños, ¿cierto? Entonces,
es cuestionado por eso, porque debe haber una ética universal y él dice que, y ya les voy a decir cómo solucionar este problema de que no todas las personas pueden llevarse por sus sentimientos, porque para unos pueden ser bien y otros puede ser mal, puede ser como contradictorio, ¿cierto? ¿Tienen preguntas hasta acá, chicos? ¿No? Bueno, listo. La razón para Hume. A pesar de que él es un empirista puro, él nos habla que la razón para Hume se utiliza de dos formas. ¿Cómo la utilizamos? Él lo utiliza como un medio o un instrumento de la pasión, que quiere decir que nos sirve para nosotros para entender nuestra realidad de dos formas. La primera de ellas nos muestra si la razón muestra que un objeto no existe. ¿Qué quiere decir? La razón nos va a decir si algo existe o no existe. Por ejemplo, yo voy a contratar a un espiritista porque en mi casa hay fantasmas, ¿cierto? Entonces esa persona me va a robar porque los fantasmas no existen. Entonces la razón a mí me va a decir, espérese, los fantasmas no existen. ¿Usted por qué va a contratar a una persona para que le saque un fantasma que no va a existir, ¿cierto? Entonces eso es lo que nos habla la primera muestra de que la razón nos sirve para nosotros. ¿Para qué? Para mostrarnos que algo existe o no existe. La segunda de ellas es si la razón me muestra los medios adecuados, no son los adecuados. Entonces, digamos que usted está en su casita y va a hacer un pollo. ¿Sí? Entonces hace su pollo bien rico y usted se lo va a comer, pero lo tiene que cortar. Pero se le ocurre cortarlo con una cuchara. Obviamente, ¿qué va a pasar? Pues que no va a poderlo cortar de la misma forma, ¿cierto? Usted, ¿qué le está diciendo la razón? Que esos no son los medios adecuados, que la cuchara no es el medio adecuado para cortar el pollo, que necesita un tenedor y un cuchillo, ¿sí? Entonces, para Hume, la razón nos sirve para dos cosas, para determinar si un objeto existe o no existe, y segundo, para decirnos cuando los medios no son los adecuados. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahí? Sí, profe. Señor. ¿Cómo así que se utiliza como medio e instrumento de la pasión? Sí, de los sentimientos. ¿Por qué? Porque te van a servir para, digamos, entender frente a situaciones morales. ¿Listo? Te va a Ok. servir. Es un instrumento. Recuerden que él dice que nosotros no aprendemos a través de la razón, sino a través de la experiencia. Entonces, la razón para Hume nos va a decir que va a ser un instrumento, ¿listo? Que nos sirve para esos dos ejemplos, lo que les dije. Bueno, dice que las distinciones morales no proceden del conocimiento, sino de los hechos. Y es que aquí él nos dice que no se va a ocupar del ámbito del ser, sino del deber ser. O sea, a ti no te va a decir, la moralidad no te debe decir como que está mal comer después de las 6 de la tarde. No, tú ya debes saber en la concepción del ser humano de qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Entonces, para Hume nos dice que no está mal, digamos, no, la moralidad no se debe encargar de decirnos qué está bien y qué está mal, sino que se debe encargar de decirnos cómo nosotros debemos concebir el bien y el mal, ¿sí? No decirnos cómo actuar, sino cómo nosotros debemos concebir el bien y el mal. Y lo he dicho toda la sesión, de que él nos dice que esto viene del sentimiento, ¿cierto? Entonces, hay unos sentimientos de aprobación y desaprobación y que somos llevados por la pasión. Entonces, ¿cuáles son esos sentimientos? La virtud, que quiere decir que es el agrado frente a la situación, y el vicio va a ser el desagrado, ¿sí? Comer tierra, obviamente nos va a desagradar, ¿cierto? Tratar mal a su mamá, obviamente nos va a desagradar, ¿sí? En cambio, una virtud de agrado es cuando somos buenos, cuando ayudamos a los demás, cuando ustedes le ayudan a su mamá, cuando le dicen a alguien te quiero, son sentimientos de agrado, ¿cierto? Entonces, eso es lo que nos va a decir lo que está bien y lo que está mal. Yo les decía ahorita que es muy criticado por esta cuestión porque para unos puede ser bien y para otros puede ser mal, ¿cierto? Y él nos dice que tenemos la libertad de decidir frente a esos sentimientos y ahí es donde va a ser fuertemente criticado, ya lo había mencionado, porque va a decir, espérese, David Hume, cada uno no puede tener su propia concepción moral frente a la vida, pues porque todos sentimos de formas diferentes. Entonces, ¿cómo él soluciona ese problema? Él lo soluciona frente
frente a la cuestión de la empatía, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que yo voy a tener una simpatía y una empatía con el otro, que yo voy a entender al otro frente a sus sentimientos, frente a sus pasiones, frente a su sentimiento que puede ser agrado o desagrado y cómo lo puede afectar al otro. Yo no puedo decir que, digamos, decir Dávila, le voy a pegar a Dávila porque quiero, no, pero yo tengo que ser consciente que seguramente le va a doler, seguramente no va a estar contento. Entonces, yo debo ser empática frente al otro, ¿sí? Entonces, ahí está la cuestión de que siempre que voy a actuar, bien o malo, voy a pensar en cómo voy a afectar a la otra persona. A veces, digamos, esto tiene muchas contradicciones, como les digo, es una teoría de que explica la moralidad del ser humano, pero tiene muchas contradicciones porque muchas personas no son empáticas, ¿cierto? Y muchos van a decir, yo voy a ser empático, pero con las personas que conozco, con las personas que aprecio. ¿Listo? ¿Preguntas hasta acá, chicos? ¿No? Listo, sigo. Otra vez, la moralidad se funda en los sentimientos, ¿sí? Consideramos que algo es bueno, justo o injusto, virtuoso o vicioso, no porque la razón lo capte, sino por los sentimientos de agrado o desagrado, de aprobación o rechazo que generamos nosotros mismos. Entonces, siempre vamos a conceder, según David Hume, no es que sea así, para mí no es así, según los sentimientos. ¿Listo? Y les dejo una frasecita que dice, la razón es la esclava de las pasiones. Para finalizar, existe un mensaje que define por encima de todo pensamiento de David Hume, la razón es la esclava de las pasiones, es decir, esa lucha entre la razón y el corazón, siempre van a ganar los sentimientos. Para David Hume siempre va a ganar los sentimientos. Para mí siempre va a dar prioridad a la razón. ¿Tienen preguntas hasta aquí, chicos? Les voy a dejar de compartir pantalla. Sí, Profe, pero no entonces, entendí lo del cuadro. Lo del cuadro. La actividad del cuadro está fácil. Ustedes tienen que, les voy a mandar la asistencia, espérense. Ahí están dos ejemplos de moralidad, ¿sí? O dos dilemas morales se llama eso. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Ustedes tienen dos situaciones, ¿cierto? Y ustedes van a escribir qué piensan sobre esa situación. En el chat les voy a mandar el formulario de asistencia. ¿Por qué no lo estoy subiendo en el blog? Porque hay personas que están haciendo trampa. Yo les dije, ahí sale cuando ustedes estén o cuando hagan el formulario sale la hora. Y lamentablemente es muy triste que crean ustedes que uno no se dé cuenta de esas cosas. Y uno se da cuenta de esas cosas cuando están haciendo el formulario o cuando lo hacen después. Y es triste realmente eso, que no sean honestos frente a su proceso educativo. Otra cosita, chicos. Yo les estoy dejando suficiente tiempo para que hagan los trabajos. No me vengan a dar excusas de que no tienen tiempo, de que tienen muchos trabajos, porque mis trabajos no son largos y están diseñados para que ustedes trabajen alternamente. No sean, digamos, sean muy, muy rigurosos con su tiempo y sean responsables y sepan manejarlo. Entonces, siempre realicen sus actividades con el tiempo que se les está dando. ¿Sí? Entonces sí les pido el favor porque ahorita me molestó los comentarios que hubieron en otro salón de que, no, es que, profe, déjenos hasta mediodía y el resto de la hora, ¿qué van a hacer? ¿Se van a acostar a dormir? Entonces, por favor, sí les pido mucha responsabilidad frente a eso. Yo sé que ustedes son muy juiciosos, pero sí les pido ese favor. Bueno, les sigo explicando sobre el trabajo. Entonces, ustedes aparece el cuadrito, ¿cierto? Entonces está la opción de ustedes hablar sobre lo que piensan sobre ese dilema moral y le van a preguntar a dos personas. Si no están con ustedes, pregúntenles por chat, no sé. Y van a hacer una conclusión. Ustedes van a darse cuenta de que todas las personas tienen una concepción muy diferente que la otra. ¿Sí? De que todos pensamos de formas diferentes. Y eso es lo que nos dice David Hume, que todos tenemos la libertad de pensar de formas diferentes y que también obviamente somos llevados por los sentimientos. ¿Sí? No todos actuamos frente a las mismas situaciones, pero sí tenemos, digamos, una empatía frente a algunas situaciones o algunos casos. Ahora sí, chicos, preguntas, por favor. Profe, entonces, ¿hasta qué hora se puede entregar? Hasta las 9:30, chicos, tienen. Ok. Ya debieron hacer la primera o empezar la primera parte. Igual no está difícil. Y ahí hablé
sobre las dos preguntas que tienen que hacer sobre este video. Lo hablé durante toda la sesión, lo repetí varias veces, entonces, y quedó claro, pues, porque no hicieron preguntas. Profe, y otra pregunta. Profe, ¿se puede hacer en Word? Sí, se puede hacer en Word. ¿Qué te pasó? Samuel, habla, por Profe, favor. tú subiste ese archivo de PDF que estás mostrando. Es que No, me quedé atrasado a lo último. se los voy a enviar por acá, ¿sí? Bueno, Se los voy a enviar por acá. Es que está fallando mucho el blog y es injusto, digamos, a mí sí me parece injusto los chicos que sí están participando. Yo sé que hay muchos que tienen problemas de internet, pero esas personas se tendrán que comunicar conmigo. Ahí está enviando.